El Boletín Oficial del Estado del pasado 10 de enero de 2025 recogía el Real Decreto mediante el cual Su Majestad el Rey Felipe VI concedía la insigne Orden del Toisón de Oro a Su Majestad la Reina Doña Sofía. Sin duda, una muestra pública del servicio, vocación de entrega de la Reina a España y a la Corona. Pero, ¿qué es exactamente el Toisón de Oro? ¿Qué es la insigne Orden del Toisón de Oro? ¿Cuál es su historia? ¿Cuáles son sus miembros? Y sobre todo, ¿qué presente y qué futuro tiene? De todo ello vamos a intentar dar respuestas y conocer un poquito mejor a esta orden de caballería, sin duda una de las más importantes de la monarquía española. Y lo vamos a hacer de la mano de una persona que es experta en temas de casas reales, heráldica, genealogía, y que es Amadeo Martín Rey y Cabieses, que es doctor en Historia, doctor en Derecho y doctor en Medicina. Además de publicar numerosos libros y publicaciones y conferencias en diversos medios de prensa, así como en revistas especializadas de Europa y América, es académico de número y director de publicaciones de la Real Academia Matritense de Heráldica y Genealogía, y académico correspondiente de la Real Academia de la Historia y de la Academia de la Diplomacia del Reino de España. Amadeo, muchísimas gracias, sobre todo por abrirnos las puertas de tu casa. Muchas gracias a vosotros. Y por hablar de este tema sin duda tan apasionante como es el Toisón. Don Felipe, cuando fue proclamado rey, ya tuvo unas palabras muy bonitas hacia su madre desde las Cortes. Ahora, justo 10 años después de aquel momento, concede a su madre la insigne Orden del Toisón de Oro. Es un reconocimiento, una muestra de afecto, un agradecimiento, una mezcla de todo. Pues yo creo que son las tres cosas a la vez: agradecimiento, muestra de respeto, de devoción a su madre, porque realmente es un hijo que en múltiples ocasiones ha demostrado un enorme amor a su madre, y esta es una prueba más de ese afecto, y de poner en valor la labor que ha hecho doña Sofía durante tantos años de servicio a la corona, de servicio callado y constante y fiel y leal a la corona. Y eso se premia en este caso con una orden que es la orden más importante de la monarquía española, y algunos podríamos decir, en mi caso, que es la más importante de Europa, con permiso de los ingleses, que consideran que es la jarretera, pero vamos, yo como español debo decir que sin duda alguna es la Orden del Toisón de Oro. Una Orden del Toisón de Oro que se crea por Felipe III, el duque de Borgoña, y que tiene una historia fascinante de más de 600 años. Son muchos años, son muchos acontecimientos, pero si tuvieras que destacar los hitos más importantes de esta historia, para ti, ¿cuáles serían? Bueno, los hitos más importantes son, desde luego, la fundación en 1430 por Felipe III, el bueno duque de Borgoña, que además es muy significativa esa fundación en ese momento, porque de alguna manera el duque de Borgoña, que era, digamos, un soberano, un monarca, que no tenía el título de rey, ¿no?, sino el título de duque, y estaba entre Francia y el Imperio, pero no obstante en un territorio sumamente importante y estratégicamente bien situado, y rico, porque no olvidemos que el comercio de Flandes y de toda esa área era ya importante y siguió siendo importante durante mucho tiempo. Bueno, pues quería dar una importancia especial a su estado, a Borgoña, y a los condados y ducados que están anejos a ese ducado de Borgoña, y ese es el hito fundamental, la fundación. Pero luego ha habido bastantes otros hitos. Por ejemplo, el pase de la jefatura y soberanía del Toisón. Algunas veces se utiliza la palabra gran maestre. No, el título de cabeza de la orden es jefe y soberano. Jefe y soberano de la Orden del Toisón, pues que pasa de la casa de Borgoña por baronía, primero el caso de Felipe III, luego de su hijo Carlos el Temerario, y después de María de Borgoña. Y cuando María de Borgoña se casa con Maximiliano de Austria, Maximiliano de Habsburgo o de Austria, pues como una mujer no podía ostentar la jefatura y soberanía de la orden, según los estatutos en ese momento, pasa a Maximiliano, su marido, y por tanto pasa a la Casa de Austria. Por tanto, ahí hay otro hito importante, el paso de la orden de los Borgoña a los Austria, y a partir de ahí, con Felipe el Hermoso, Felipe I de España, Felipe el Hermoso, y su hijo Carlos V,
pues, o Carlos I de España, pues ya está en la Casa de Austria. Ese es otro hito importante. Otro importante hito es, lógicamente, cuando se produce la Guerra de Sucesión Española. ¿Por qué? Pues lógicamente porque ahí hay una disyuntiva entre si la jefatura y soberanía de la orden va a estar en manos del rey de España o va a estar en manos del pretendiente austríaco, del pretendiente de Carlos de Habsburgo o del archiduque Carlos, que luego será Carlos VI del Sacro Imperio Romano Germánico, y que de hecho, bueno, pues se produce la separación. ¿Por qué? Porque en un primer momento Felipe V, que es el primer rey Borbón, como sabemos, pues él asume, lógicamente, por herencia familiar, la jefatura del Toisón, ¿no? Pero su oponente, Carlos, que consideraba que debía estar en la Casa de Austria, él era una Austria por baronía, pues considera y empieza a conceder el Toisón a partir de 1711. Un poco después, en 1725, se produce un tratado, el Tratado de Cambrai, por el cual pues se acuerda que, digamos, se mantiene la jefatura de la Orden del Toisón vitaliciamente en el caso de Carlos VI, pero luego pasa directamente, a partir de ese momento, a la Casa de España para siempre. Eso no se respetó por parte de la Casa de Austria, y por tanto se separó ya definitivamente se separaron esas dos ramas. Yo creo que esos son dos momentos o tres momentos importantes de la Orden del Toisón de Oro, y luego, bueno, hay muchos más momentos, pero quizás tendremos tiempo de hablarlo en lo sucesivo, ¿no? Vamos a hablar del collar en sí, sobre todo para aquellas personas que nos estén viendo y que ven este vídeo por primera vez y quieren averiguar más sobre el Toisón. ¿Cómo es el collar? ¿En qué consiste? ¿Sus emblemas? Y sobre todo, pues además me parece curioso que justo la reina Sofía, que además es princesa de Grecia y Dinamarca, va a recibir un collar que está muy relacionado con la mitología griega. ¿Qué nos puedes contar sobre él? Sin duda, bueno, el collar... Bueno, primero hay que decir que existen en Europa unas órdenes que se llaman órdenes de collar, así se llaman, y son las órdenes más importantes generalmente. Y dentro de las órdenes que no son solo de collar, o sea que tienen varios grados en la orden, collar, gran cruz, gran oficial, comendador, oficial, caballero, etcétera, que son los grados de más a menos en general, pues digamos, el rango de collar es el más alto de esas órdenes también. O sea, que el collar siempre significa el rango más alto de cualquier orden, de las órdenes que lo tienen, y cuando es una orden de collar es porque esa orden es tan importante que solamente hay el grado de collar. Es el caso del Toisón. Por tanto, primero hay que decir que hay un collar. El collar. Y ese collar tiene, como todos los collares, eslabones, ¿no? Esos eslabones tienen significado, ¿no? Y uno de los significados de los eslabones, por supuesto, son las dos Bs entrecruzadas que forman parte de ese collar, de esos eslabones, que no tienen otro significado más que la B de Borgoña, evidentemente, ¿no? Que de alguna manera también, en un momento dado, si uno se fija bien, ese entrecruce de las Bs parece que forman una X, una aspa, o un sotuer, que se dice en heráldica. Y eso hace referencia al patrono de la orden, que es San Andrés. San Andrés, claro. San Andrés, patrono de Borgoña, patrono de la orden, la cruz de San Andrés. No olvidemos que San Andrés fue crucificado en aspa, igual que San Pedro fue crucificado boca abajo. Sí. Bueno, pues San Andrés fue crucificado en aspa, y de hecho... Bueno, pues estamos acostumbrados, lo que hemos visto, en fin, leído historia de España, ¿no? Hemos visto que la bandera propia, ¿no?, de la corona era el aspa de San Andrés a partir de esa época, ¿no? El aspa de San Andrés sobre fondo blanco, una aspa roja, que son dos maderos de color rojo, ¿no?, simbolizando esa. Existen otras órdenes en Europa, ¿no?, que se llaman, o la orden de San Andrés, por ejemplo, de Rusia, cuyo símbolo también es un aspa, evidentemente, es decir, es la crucifixión de San Andrés en aspa. Por tanto, tenemos las Bs de Borgoña. Y luego están los pedernales ardiendo, que tienen diversos significados. Hay diversas interpretaciones sobre el pedernal ardiendo, que forma parte también de ese mismo collar, y que de alguna manera pues simbolizan el poder, el fuego, el poderío del fuego. Eso es una de las interpretaciones. Pero lo más importante dentro del Toisón es el vellocino, es decir, lo que cuelga en el centro del collar, que muchos dicen que es un carnero. No es un carnero. No es un carnero. Es una piel de carnero. Una piel. Importante. Ajá. Es decir, no es un carnero
vivo o un carnero muerto, es una piel de carnero, ¿no?, que por tanto está vacía del cuerpo del animal, ¿no? Y esa piel de carnero hace referencia al vellocino de oro, que hace referencia a su vez pues, a un episodio mitológico, ¿no?, en el cual pues, la nave Argos, ¿no?, con sus argonautas, que son los que van en la nave Argos, van a rescatar, ¿no?, el vellocino de oro a Cólquida, que es pues, un lugar que ahora podríamos centrar más o menos en lo que es Georgia aproximadamente, ¿no? Y entonces van a rescatar, en esa zona, dice la mitología, lo habitual era que las pieles de carnero se colocaran en un río aurífero, un río que había oro, ¿no? Y entonces el oro se quedaba pegado en esas pieles de carnero, luego lo sacaban fuera, lo secaban y esa piel de carnero era dorada, ¿no? Bueno, pues había una piel de carnero así en un ciprés, entonces Jasón, que era el que mandaba esa nave de los argonautas, pues va a rescatar ese carnero. Todo eso se produce, lógicamente, en una zona que tiene que ver, lógicamente, con los Balcanes, con Grecia, en este caso también con Georgia, efectivamente un área que tiene mucho geográficamente que está relacionada desde luego con Doña Sofía por su lugar de nacimiento, que no olvidemos es Atenas, ¿no? Por tanto, bueno, pues esas son las simbologías propias de la Orden del Toisón de Oro, que también se puede llamar la Orden del Vellocino de Oro. De hecho, en muchos escritos la veremos así, la veremos como la Orden del Vellocino de Oro, ¿no? Y luego también es muy importante la palabra Toisón, ¿no? Sí, ¿qué significado tiene? Toisón, que en francés sería toison, y viene de tonedere, que es una palabra latina que significa esquilar. Claro, por tanto, estamos hablando de esquilar la piel, pues no, la piel del carne. O sea, tiene que ver todo con esa figura, ¿no? También supongo relacionado con Flandes, en una cuna del comercio tan importante. Correcto, no olvidemos que Flandes es un lugar donde había una enorme producción de lana, de carnero, y eso pues tiene que ver, por supuesto, con una simbología digamos, una de las fuentes fundamentales de la economía de los Países Bajos, en general en aquella época, que era la producción de lana, desde luego. A pesar de estar ligada a la fe católica, porque el Toisón es una orden, como decías, de collar y de fe, Fernando VII otorgó el Toisón al duque de Wellington, que era el primer anglicano en recibirla. Asimismo, no fue hasta 1985 cuando la reina Beatriz de los Países Bajos, hoy princesa Beatriz, se convierte en la primera mujer en recibir esta orden. ¿Han sido unos cambios ocasionados por el momento histórico en el que vivimos o una necesidad, por decirlo de alguna manera, constitucional, por decirlo de alguna forma? Bueno, en el primer caso que me citas, en el caso del duque de Wellington, no olvidemos que el duque de Wellington fue un personaje muy beneficioso para la monarquía española del momento, puesto que ayudó muchísimo a la corona española, a España, a vencer a Napoleón. De hecho, el duque de Wellington no solamente fue duque de Wellington, sino también fue duque de Ciudad Rodrigo, título que se le concedió el rey de España, Ciudad Rodrigo. También fue marqués de Douro, en Portugal, porque también ayudó a los portugueses, y también fue el príncipe de Waterloo, o Waterloo, no sé cómo se pronuncia, ¿no? En todo caso, porque también, lógicamente, ayudó a la victoria contra Napoleón en ese momento. Por tanto, es un personaje fundamental en la historia de los inicios del siglo XIX, y el rey de España, para concederle el Toisón al duque de Wellington, primer protestante, o primer no católico, primer anglicano, en este caso, que recibe el Toisón, pues pidió permiso al Papa, pidió permiso a Pío VII en aquel momento. Pío VII se lo concedió, y por esa razón el duque de Wellington es el primer caso de no católico que recibe la Orden del Toisón de Oro. Pero posteriormente hay ese otro momento que antes me hablamos de las efemérides o de los puntos clave, ¿no? Pues este es un punto clave. Otro punto clave sería, por ejemplo, la concesión del Toisón de Oro a una mujer. Si hacemos la salvedad que la reina Isabel II de España fue de alguna manera jefa y soberana de la Orden del Toisón. De hecho, incluso hay un retrato de ella que lleva el Toisón, ¿no? Pero si hacemos esa salvedad, la primera mujer, la primera soberana europea que lleva el Toisón, pues es la que me acabas de citar, y luego han sido miembros del Toisón
la reina Isabel II, la reina Margarita II de Dinamarca, que la hemos visto no hace mucho tiempo, antes de su abdicación, como cuando recibió a los reyes don Felipe y doña Leticia en Copenhague, pues luciendo el collar del Toisón. Por tanto, son momentos... ¿Por qué digamos, el rey de España, don Juan Carlos, empieza a conceder el Toisón a mujeres? Pues probablemente por una cuestión, lógicamente, de actualización, de estar en ese momento de algo nuevo para la rama española del Toisón, cosa que no sucede, por cierto, en la rama austríaca del Toisón, ¿no? Y luego, además, se han ido concediendo collares del Toisón a personas ni siquiera cristianas, porque el duque de Wellington era cristiano, evidentemente, como anglicano, pero el emperador Hirohito de Japón, o el rey Hussein de Jordania, en fin, y luego a personas también ortodoxas, por ejemplo, qué sé yo, el rey Simeón II de los búlgaros, por ejemplo. Es decir, hay diversos casos, no muchos, pero hay diversos casos de personas no católicas y no cristianas que han recibido el Toisón. Asimismo, la orden se ha abierto a personas de la sociedad civil que han tenido un reconocimiento importante, como por ejemplo Javier Solana o Víctor García de la Concha. ¿Cuántos collares, se puede saber aproximadamente cuántos collares se han concedido desde su creación y actualmente cuántas personas lo tienen? Bueno, desde su creación, alrededor de 1.200 collares, más o menos. ¿Por qué digo alrededor? Porque ahí tenemos que contabilizar o no contabilizar, dependiendo, según los criterios del historiador que hable y del experto que esté comentando el caso, de los collares concedidos por los reyes carlistas, por ejemplo, los reyes de la rama carlista, los concedidos por José Napoleón I, rey de España, ¿no? En fin, esos serían los... Y entonces, según se contabilicen o no, esos que fueron muy pocos, por ejemplo, José I concedió cinco toisones, nada más, es decir, que tampoco eran cantidades industriales, pero sí que, pero bueno, en total unos 1.200. ¿Cuántos hay ahora mismo en uso? Pues hay 16. 16. Hay 16. Y lógicamente ese número va cambiando según van falleciendo, se van nombrando nuevos caballeros, pero el nombramiento de nuevos caballeros es siempre a cuentagotas, porque no olvidemos que se trata de la distinción más elevada que puede conceder el rey de España y que es vitalicia y personal, ¿no? Hasta el punto de que el collar, a la muerte del concesionario de la Merced, de esta Merced de orden, se tiene que devolver el collar al rey de España, o sea, el jefe y soberano de la orden. Como decías, el jefe y soberano de la Orden del Toisón, quien tiene la única facultad para concederlo, es don Felipe. En 10 años de reinado solamente ha concedido 2. Recuerdo que cuando fue nombrado por la Orden de la Jarretera, que también estaba el rey Guillermo Alejandro de los Países Bajos, fueron justo los dos en esa ocasión. A lo mejor hubiera sido un buen momento también para devolver ese agradecimiento, o no funcionan así las cosas. Es decir, teniendo en cuenta que ya hay nuevos soberanos, Guillermo Alejandro de los Países Bajos, Federico X de Dinamarca o el propio Carlos III, ¿no es una manera de devolver un poco la gratitud, por decirlo de alguna manera, o cómo es que funciona exactamente? Bueno, así como hay órdenes de caballería que son, digamos, vamos a decir, moneda de cambio en las relaciones y por cortesía diplomática entre los gobiernos y entre los soberanos de los diversos, o los monarcas de esos países, por ejemplo, si se le concede a alguien, qué sé yo, la Gran Cruz de Carlos III, a un jefe de Estado extranjero, pues ese jefe de Estado le concede la orden más alta de su país al rey de España, ¿no? Bien. Pero dentro de ese intercambio, el toisón de oro no existe, no sirve de moneda de cambio, sino que es una orden de tal magnitud y de tal importancia que se concede con mucha parsimonia. Se piensa mucho en conceder, se analizan muchas cosas antes de concederlo, y por tanto no está sujeta a esa cortesía diplomática que efectivamente sí que se produce en las visitas de Estado y en las visitas oficiales, que son diferentes de Estado y oficiales, tienen un rango diferente, pero en todo caso, en esas visitas sí que hay ese intercambio, no solamente que los personajes de más alto rango, sino los miembros del séquito también reciben
alguna distinción, ¿no? Mutua, ¿no? de un país y de otro. Pero en el caso del Toisón estamos hablando de otra liga. Sí, sí. Y además, don Felipe ha concedido primeramente a su hija, ahora a otra de las mujeres de su vida, por decirlo de alguna forma, a su madre. Pero ¿qué hay de su mujer? ¿Qué hay de la reina doña Leticia? No le ha otorgado ninguna distinción. Un día recuerdo, antes de hacer esta entrevista, que estábamos hablando de la Orden de María Luisa, que me contaste que únicamente quedan 2 personas que tienen esa distinción, que es la más alta para las mujeres en nuestro país. ¿Qué opinas? ¿Crees que tendrá algún tipo de gesto también para una mujer tan importante como doña Leticia? Bueno, no lo sé, no puedo adivinar lo que va a hacer Su Majestad el Rey, pero lo que sí es cierto, lo que decías es verdad, la Real Orden de Damas Nobles de la Reina María Luisa, que es como se llama, y es una orden existente, porque no olvidemos que las órdenes existen hasta que no se muere el último de los titulares de esa orden. Por tanto, como doña Sofía es dama de la Orden de María Luisa y su cuñada, la infanta doña Margarita, duquesa de Soria, también es dama de la Orden de María Luisa, por tanto la Orden de María Luisa existe. Por tanto existe, que no se concede, no se está concediendo desde hace muchísimo tiempo, desde muchos años, pero existe. La reina doña Leticia es dama de la Orden de Carlos III, como es lógico, y la vemos utilizar la banda de la Orden en muchas cenas de Estado, en fin, y momentos muy concretos, ¿no?, de su vida oficial, digámoslo así, ¿no? Pero no sabemos lo que era el rey, si le concederá o no le concederá el Toisón a su esposa o no, pero bueno, desde luego sería digamos, entendible que se lo concediera, ¿no? Y sería bastante lógico, pero bueno, eso es una decisión que además tenemos que tener en cuenta que el rey tiene muy pocas decisiones en las cuales, digamos, es una decisión completamente personal, ¿no? Como son el nombramiento de los miembros de la Casa del Rey, de los más altos cargos de la Casa del Rey, que es él el que los nombra motu proprio, él sabe por qué lo hace y a quién nombra, y en el caso de la Orden del Toisón, que es una orden, no olvidemos, dinástica, está unida a él como heredero de la Casa de Borgoña, ¿no?, a pesar de que el Ducado de Borgoña, como tal, lo han utilizado también otras personas de otras casas reales, la Casa de Francia, ¿no?, han seguido utilizando ese Ducado de Borgoña, pero el rey de España también se considera duque de Borgoña, ¿no? Hay una pequeña distinción en ese título de duque de Borgoña, porque digamos que el rey de España, bueno, en ese caso Felipe I, duque, en fin, esposo de la reina Juana, en fin, pues claro, él conserva el título de duque de Borgoña, pero no los estados de Borgoña. Es decir, hay una pequeña matización, una delicada matización al respecto. Entonces, algunos autores consideran que el rey de España es duque de Borgoña, tiene el uso del título de duque de Borgoña como título histórico dentro de los múltiples títulos que el rey de España, según la Constitución, puede utilizar, aunque la Constitución no los menciona explícitamente, pero se dice que son títulos que el rey son títulos históricos de la corona y puede utilizarlos, y además el rey de Francia lo utiliza porque, digamos, considera que es el soberano entre comillas, o era el soberano de Borgoña, ¿no? Una cosa curiosa, cuando las propiedades de la rama austríaca, las propiedades de la Orden del Toisón se pasan a Viena, y están en Viena, la mayoría de las propiedades están en Viena, pues el rey Alberto I de los belgas, como Borgoña está digamos, en el territorio, o parte de Borgoña está en el territorio de lo que ahora es Bélgica, pues consideró que él debía ser el jefe soberano de la Orden del Toisón, ¿no? Entonces, son momentos curiosos, ¿no?, de la historia. También hay curiosidades, como que hay gente que ha tenido los 2 toisones, ¿no? Se da el caso, ¿no? Y gente que evidentemente ha estado a punto de tener los 2 y que solo tiene uno. Incluso, si no recuerdo mal, me parece que hay una anécdota con el emperador de Japón que dicen que supuestamente lo perdió. Sí, el toisón del emperador del Japón se perdió en el viaje en avión del toisón, desapareció el collar y de hecho se le tuvo que mandar un nuevo collar. Pero es el segundo caso, la segunda situación en la Casa del Japón en la que
hubo 2 collares, porque el primero fue el del emperador Hirohito, que cuando se produce la guerra, pues en la Segunda Guerra Mundial se pierde el toisón que le había concedido Alfonso XIII. Por tanto, hubo que mandarle otro toisón. Y en el caso del anterior emperador, pues lo mismo, es decir, se perdió el toisón durante el viaje, nunca se recuperó y tuvo que mandarse otro toisón. Como digo, hay 60 toisones que están perfectamente numerados y que, como digo, se devuelven a la muerte del titular. Por tanto, hay toisones suficientes, pero es una pieza de un gran valor monetario, bueno, depende de la riqueza, pero en general, como son de metales preciosos, se puede decir que rondan los 50, 60.000 euros de precio ese collar, o sea que no está mal. Además, si uno se da una vuelta por el Museo del Prado y contempla los cuadros de los reyes de España cuando vestían a la española, que una forma tan elegante de vestir de negro, vestían a la española, si nos fijamos en la parte del cuello, vemos cómo está ahí el vellocino que comentabas anteriormente. También Su Majestad, cuando va vestido de gran gala, lo lleva así. En el caso de las mujeres, ¿cómo es? ¿Es un lazo? ¿Cómo es exactamente? Bueno, en general, en todas las órdenes de caballería, cuando la que lo ostenta es una mujer, el símbolo, la venera de la orden, la cruz de la orden, o digamos el insignia de la orden, se cuelga de un lazo. Eso es lo habitual. Y se pone en el costado izquierdo, arriba, de la señora, se pone ese lazo. Eso no quiere decir que las señoras, cuando están vestidas de gran gala, no puedan y deban usar el collar completo del toisón, como hemos visto en el caso que he citado antes de la reina Margarita II de Dinamarca, ¿no? Pero lo habitual es que sea un lazo. Y por tanto, el primer lazo que se crea, ¿no?, pues es del siglo XX, de los años 80, ¿no?, y a partir de ese momento pues se han ido concediendo algunos lazos. Cuando se le concedió a la princesa doña Leonor, lo vimos en el palacio, en el Salón de Columnas del Palacio Real, que ahí fue el acto de concesión, o digamos la ceremonia de entrega, pues se le puso el lazo en el costado izquierdo de su pecho, ¿no? Hablando de ese acto de concesión, todavía no hay una fecha definida, pero ¿cómo crees que va a ser la ceremonia? Va a ser, claro, hemos visto ceremonias más íntimas, como la de Javier Solana y de Víctor García de la Concha, y luego ceremonias con todo el boato correspondiente, como las de Enrique Iglesias, Nicolás Sarkozy o la de la propia princesa doña Leonor. ¿Cómo crees que será ese acto para la reina doña Sofía? Yo creo que será un acto de gran dignidad, solemnidad, pero a la vez de gran austeridad. Eso es mi opinión, lo que yo creo que va a suceder. ¿Por qué? Pues porque la tendencia actual, contemporánea, es que los actos ceremoniales sean medidos, austeros, solemnes, con gran dignidad, pero con gran austeridad también. Me imagino que será, bueno, no lo sé, pero me imagino que será también en el Salón de Columnas, que es un lugar del Palacio Real donde se realizan los actos más sobresalientes. No olvidemos la firma, por ejemplo, de la adhesión de España a las comunidades europeas, ahora Unión Europea, pues se produjo en la abdicación de don Juan Carlos, se produjo también en ese Salón de Columnas. En fin, es un lugar muy apropiado para ese tipo de ceremonias, ¿no? Y lo habitual, por supuesto, es que ese tipo de ceremonias acudan todos los caballeros del toisón que puedan, ¿no? Es decir, cuando, por ejemplo, se le concedió el toisón a Nicolás Sarkozy, presidente que fue de la República Francesa, pues acudieron el rey Simeón II de los búlgaros, el infante don Carlos, Javier Solana, Víctor García de la Concha, Constantino II, rey de los helenos, el príncipe de Asturias y Nicolás Sarkozy, por supuesto, y el rey don Juan Carlos. Es decir, se acuden siempre. Y de alguna manera eso es una rememoración, vamos a llamarle así, del capítulo de la orden. No olvidemos que las órdenes de caballería, sus miembros se reúnen en capítulo. Ese es, digamos, de alguna manera el resabio religioso que tienen esas órdenes. Igual que los monjes se reúnen en el capítulo, por eso en los monasterios se habla de la sala capitular, ¿no?, porque se reúne el capítulo en esa sala. Bueno, pues todavía pues hay algunas órdenes que se reúnen todavía sus miembros en capítulo. Bueno, pues en esas concesiones de la orden del toisón, ¿no?, pues se reúnen en capítulo, digamos entre comillas,
los caballeros que hay, que son poquitos, pero que se reúnen en ese tipo de ceremonias. En la rama austríaca de la orden sí hay un poco más de prosopopeya en la reunión de esos capítulos, ¿no? Y bueno, y los capítulos que se han producido en España son muy importantes, vamos, es muy importante uno concreto que se produjo en Barcelona, ¿no? Que lo convocó Carlos I en la Catedral de Barcelona, y todavía hoy tenemos un recuerdo de ese capítulo en la sillería del coro de la Catedral de Barcelona, que están los escudos de todos los caballeros del Toisón que se reunieron en capítulo en ese momento. Creo que hablar del Toisón de Oro es hablar de la construcción de Europa. En estos tiempos tan revueltos y tan complicados, ¿cuál crees que es el futuro de la insigne orden del Toisón de Oro? Primero, yo estoy convencido de que será súper restringida, porque toda orden o toda condecoración que se da de modo exagerado en su número, se devalúa. Y eso lo hemos visto recientemente, a mi modo de ver, con algunas concesiones que se han producido en España, que se han concedido a grupos completos de gente, a colectivos enormes de personas, una condecoración en su grado de Gran Cruz, además, nada menos, que es el más alto generalmente. Y ahí, ¿qué se consigue con eso? La devaluación de la orden, la devaluación del valor, ¿no?, de esa condecoración. Por tanto, la primera cosa que estoy seguro que se va a producir, vamos, no me cabe la menor duda, en el futuro, es que se va a seguir concediendo con poca... Y, por supuesto, lo que decías de la apertura a todo tipo de personas, pues yo creo que también va a ser así. Es decir, no olvidemos que el mérito existe, y lo que premia una condecoración es el mérito, ¿no? Es poner en un lugar elevado a una persona para que sirva de ejemplo a los demás, que le vean, hay que hacer como ese, ¿no?, para conseguir el premio, o para hacer el bien, y luego te darán el premio o no. Efectivamente. Pero la idea es que te ponen de ejemplo, y eso es la función de una condecoración, ¿no?, ponerte ejemplo. Por eso se dice que las condecoraciones hay que usarlas, porque si a ti te conceden una condecoración y la metes en el cajón, y ni siquiera llevas el pin de la condecoración en la solapa de tu chaqueta, nadie sabe que te ha concedido la condecoración. Algunos consideran que usarla es una cuestión de vanidad. Podría serlo, pero no es así. Es una cuestión de dar ejemplo y de decir, bueno, esta persona ha tenido méritos suficientes para recibir esa condecoración. En Francia, por ejemplo, el que recibe la Legión de Honor, que es la condecoración más importante de la República Francesa, la lleva sí o sí. Vamos, menos en el pijama, la lleva siempre. Bueno, y esas ceremonias de la Orden del Imperio Británico son absolutamente espectaculares. Por supuesto. Bueno, es otra cosa importante. Las condecoraciones, a mi modo de ver, deben ser concedidas de modo público. Y así se conceden, por ejemplo, lo que acabas de citar, en el Reino Unido, ¿no? Es la reina o el rey, o es una princesa de la casa o un príncipe de la casa, que en un acto público concede la condecoración personalmente al condecorado, ¿no? Y esa es una forma de poner en valor y de poner como ejemplo a esa persona públicamente. Para promocionar la virtud, porque en el fondo de lo que se trata es de promocionar la virtud, de que la gente haga cosas buenas por su país, ¿no? Sí, sí. Esa es la función de las condecoraciones. Desde luego. Pues Amadeo, ha sido un auténtico placer, hemos aprendido muchísimo, ha sido muy completo, y desde aquí, una vez más, muchísimas gracias por tus explicaciones, por tu sabiduría y por abrirnos las puertas de tu casa. Muchísimas gracias. Muchas gracias.